Muy buenos días. Es la primera vez que vengo a Málaga. He hecho romerías por diferentes lugares de España durante casi 20, 30 años. Pero es la primera vez que vengo a esta ciudad. He tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, de dictar decenas, centenas de conferencias en diferentes auditorios, universidades, siempre intentando plantear ideas profundas que tienen que ver con la renovación de la persona, del ser humano, con su mejora interior. Tras las huellas de un tipo de pensamiento que recién en Occidente se empieza a investigar en los terrenos del Advaita Vedanta. Cuando tratamos sobre temas sobre la propia naturaleza del ser humano, sobre su esencia, sobre su origen, tenemos que irnos siempre a un punto que es fundamental, a un punto que es esencial. Es la naturaleza de la conciencia. La conciencia son aquellas cosas, aquellos términos, aquellas ideas que todos de una u otra manera tenemos, pero que no profundizamos porque el hecho mismo de introducirnos en ello es un tanto complejo debido a la dificultad que el tema atañe. El Advaita Vedanta durante milenios ha intentado profundizar justamente en este tema, en el tema de la conciencia, básicamente por una cosa, porque la conciencia nos otorga la capacidad de saber que las cosas existen. Ustedes me observan, yo les conozco, y lo sabemos gracias a un entorno, una plataforma excepcional que existe en nuestra mente, o de la cual nuestra mente hace parte, y es la conciencia. La conciencia nos permite saber que existimos, que el mundo existe. Otorgamos realidad a las cosas gracias a que la conciencia está presente en nuestra vida. No sabemos cómo ni por qué, no sabemos su causa, pero sabemos que las cosas existen, y eso ya es importante por sí mismo. Porque de no existir las cosas, de no poder observarlas, conocerlas, no podríamos aprender, no podríamos comprender, no podríamos desarrollar nuestra capacidad de conocimiento. La conciencia es un tema fundamental. Es un tema realmente esencial. La conciencia es aquello que permite que conozcamos que las cosas existen. Podemos conocer mundos materiales, mundos ideales, podemos conocer nuestros propios sueños, angustias, necesidades, certezas. Conocemos que estamos felices, tristes, enfermos, que tenemos edad, que el tiempo pasa, que el tiempo transcurre, que el espacio existe. Gracias a la conciencia tenemos una especie de inmenso mundillo de opciones en las cuales podemos conquistar, podemos aprender, podemos entender. Oriente tomó una dirección para abordar la conciencia y Occidente tomó otra dirección para hacerlo también. Nosotros somos esencialmente herencia griega. Tomamos la plataforma ideal de los antiguos griegos, la desarrollamos a través de 2 milenios y hemos partido de ese pensamiento para producir lo que ahora conocemos como tradición occidental. Somos profundamente investigadores de lo externo del mundo, desarrollamos tecnología, somos conquistadores del entorno. Durante centurias, milenios, hemos convivido con la guerra, porque de esa manera conquistamos lo que hay a nuestro alrededor. Del producto de esa lucha ha aparecido nuestra cultura, ha aparecido nuestra manera de ser, nuestra manera de entender el mundo. Los orientales, en cambio, han tomado otra dirección. La tradición india
ha intentado conquistarse a través de la reflexión, ha sido un viaje interior, una aproximación a lo que hay en nosotros, a nuestras propias búsquedas, intereses, a lo que llamaríamos la mente, sus funciones, sus características y su origen. Eso lleva evidentemente a conclusiones diferentes. Muchas de ellas, las conclusiones, entre Oriente y Occidente son irreductibles, no hay manera de acercarlas, no hay posiciones intermedias, pero aún así tenemos mucho que aprender la una de la otra, tenemos muchas cosas que opinar, tenemos muchas cosas que ofrecer a Occidente y Occidente tiene muchas cosas que también plantear al mundo de las tradiciones orientales, a los mundos de la meditación y de la reflexión personal. Desde el punto de vista occidental, la conciencia se convierte en una función mental que se asocia a quien conoce al personaje, al individuo. Se habla de conciencia individual. En el mundo oriental, la conciencia toma una adjetivación diferente. Se habla de la conciencia total, se habla de la conciencia común, se habla de la conciencia absoluta. El ejemplo para poder entender esto se parece a los sueños. Cuando ustedes duermen, hay un soñante, que es quien está en la cama, y hay un soñador, o soñadores, que son los que hacen parte del sueño y lo estructuran. Los soñadores, asimismo, se observan mientras está el sueño. Cada uno se diferencia a sí mismo, pero en últimas, no son más que proyecciones del soñante que se encuentra en la cama. Capaz que está roncando, capaz que está cansado de un día largo, de un día difícil. Y en sus sueños ha creado todo un mundo, un universo excepcional. Estas personas en los sueños, los soñadores, creen que ellos existen mientras el sueño perdura, pero al despertar todo se disipa. Si le preguntásemos a alguien en los sueños si existe, diría que sí. Si preguntásemos a alguien que observa un árbol si ese árbol existe, diríamos que sí, que evidentemente esa persona lo reconoce. Pero al despertar todo ese mundo desaparece como pompa de jabón cuando se ha pinchado. Occidente pareciera como las personas que duermen y creen que son individuales. Oriente como el sueño completo, que en un momento se diluye porque pasa a ser parte de un soñante que es mucho más allá que ellos. Se habla de la colectividad de la conciencia, de la universidad de la conciencia, y no de la individualidad exclusiva de la conciencia. Cuando la conciencia se estudia desde la perspectiva individual, da unos resultados y unas conclusiones que son profundamente interesantes. Son las que se basa la psicología occidental. Pero cuando la conciencia se usa, se basa y se estructura desde un punto de vista colectivo, no solo individual, sino también colectivo, entonces da otras prerrogativas, da otras conclusiones. Para buscar el origen, nos toca buscar la esencia de las cosas. Algo tras lo cual no haya nada previo. Es como cuando nos sentamos apoyando la espalda a una pared. Si intentamos buscar algo atrás de nosotros, no encontramos más que la pared porque no hay posibilidad de que se sitúe otro elemento intermediario. La conciencia es como situarnos en la pared, no existe nada atrás. Porque para poder conocer algo atrás necesitaríamos a la conciencia, entonces la conciencia quedaría justamente atrás de ello que conoce. La conciencia es una de esas condiciones extraordinarias, maravillosas y fundamentales, que no tiene origen, pero que es origen de todo origen. La conciencia es algo que no decae. No es posible dejar de saber que el mundo existe en un instante cualquiera. Podemos estar distraídos, podemos estar fantasiosos, podemos estar en babia, pero siempre tenemos conciencia, siempre tenemos atención. La atención es la actividad dinámica de la conciencia. Gracias a que la conciencia existe, la atención existe. La atención es la fracción humana que la conciencia expresa, de tal manera que cuando atendemos aquello lo conocemos. La atención no tiene causa. No aprendemos a atender, como no aprendemos a existir.
Sabemos que las cosas existen porque las atendemos, pero la atención tiene una facultad excepcional como vehículo de la conciencia, como actividad dinámica de la conciencia, y es que no hay nada atrás de ella. La atención es el origen. Y para poder conocer el origen, la única opción es que el origen conozca el origen, es decir, que la atención conozca la atención. Los orientales sabedores de esto, los orientales conocedores de esta situación, imprimieron un sesgo de prácticas de todo tipo, incluidas en un concepto llamado meditación, que buscaban esencialmente que la atención fuese capaz de posarse en la atención misma. Es decir, que lo que da origen a las cosas se situase en su propio origen, pero no de una perspectiva individual, sino una perspectiva total, cómo aquello puede conocerse. Y le dieron palabras a esa conciencia que no es individual, de muchas maneras le llamaron, por ejemplo, aquello, le llamaron eso, le llamaron lo que es, le llamaron Brahman, le llamaron lo absoluto. Esa conciencia que nosotros simplemente permite que ustedes me escuchen, tiene una característica excepcional, y es que, visto desde una prerrogativa profundamente colectiva, no tiene partes, es un continuo. Eso es capaz de conocerlo todo, eso es capaz de saberlo todo. Aquello está en todas partes, aquello está en todos los lugares, aquello es el origen de aquello, y solamente aquello es capaz de conocer aquello. Desde la fractura personal de la individualidad es muy complejo conocer aquello que está más allá de la parte que yo conozco. En una ocasión, para mostrarle lo difícil que es ver la totalidad desde la propia perspectiva personal, les voy a contar una pequeña historia que me ocurrió hace ya muchísimos años. Estando en Colombia, muy joven, me situé en un lugar de la ciudad. Era el sitio donde frecuentemente mi padre trabajaba, era un colegio. Cuando llegué allí en el sueño, por la dirección que había en las placas, supe que ese era el sitio donde mi padre trabajaba. Entonces dije, estoy en el colegio. Él me enseñaba física y matemáticas. Sin embargo, en vez de ver la construcción, lo que observé fue un solar, estaba totalmente vacío, había un muro y se veía por los huecos de las paredes medio rotas que no había nada. Entonces dije, pero no puede ser, porque esta es la dirección. Volteaba a mirar y las zonas que aledañas eran exactamente las mismas, habían personas, los lugares eran similares, por lo tanto tenía que ser ese lugar. Entonces, como un flash me llegó una certeza. Me llegó la certeza de que eso que estaba viendo era un sueño. Extrañamente, toda la memoria vigílica apareció en sueños, pero el sueño no desapareció, es decir, era consciente absolutamente de todo lo que hacía en vigilia, pero seguía en sueños. Un sueño absoluta, total y completamente lúcido. Estaba en el mundo que mi mente había producido y estaba totalmente lúcido. Sabía que todas las fracciones que veían allí, los edificios, las personas, los coches, el aire que respiraba y el tiempo que transcurría, no eran más que el producto de mi propia mente. Lo tenía absolutamente claro. Es más, sabía con qué pijama me había acostado, su color, qué había hecho el día anterior mientras trabajaba. Tenía todos los elementos claramente establecidos mientras dormía. Y en esas apareció una persona de edad. Venía caminando con un bastón. Entonces me acerqué a la persona y le dije, señor, por favor, acérquese. Él tímidamente dio unos pasos hacia mí y le dije, señor, usted no existe. El señor se quedó mirándome, asombrado, diciendo, ¿qué tipo de loco es este? Y se quedó callado, no respondió, pero yo sabía que la afirmación que decía era correcta. Sin embargo, la afirmación que yo decía era una locura. Pasé a comentarle la segunda pregunta. Le dije, señor, usted existe porque yo existo.
Él sigue mirándome, totalmente sin saber qué contestar. Él existía porque yo existo, porque él era parte de mi sueño. Esa es la proyección que yo estaba momentáneamente difundiendo en ese universo de conciencia onírico que se estaba planteando. Y luego le dije, Señor, todo este universo y usted mismo existen solamente en mi mente. Después de escuchar esto, el Señor salió casi corriendo, ¿no? Su bastón se movía a toda velocidad y no lo volví a ver. Es tan difícil, reconociéndose individuo, teniendo historia, teniendo hábitos cognitivos, sabiendo que existo, teniendo conciencia personal. Es tan difícil salir a una comprensión de una conciencia total. Es tan complejo. Lo es, sí, lo es. El propio proceso del aprendizaje, la propia experiencia que las ideas otorgan. La experiencia del amor, del saber, la experiencia continua que tenemos de las cosas, respirar la vida, su ausencia, todo es tan claro, todo parece tan real, que ver el mundo desde otro lugar, de otra perspectiva, parece francamente imposible, parece inapropiado inclusive, pareciera un poco loco. Es tan difícil para alguien en un sueño darse cuenta que eso es una ilusión, es tan difícil. Inclusive en los sueños podemos volar, podemos hacer todo tipo de tonterías y mientras vivimos eso es una realidad tan tajante, tan clara, tan definida, que más allá de ello no podemos poner en duda lo que estamos experimentando. El Advaita puso en duda esto hace miles de años. Básicamente basados en una circunstancia muy sencilla. Planteó que cualquier experiencia que la conciencia individual indujera, cualquiera, sin importar cuál sea, era momentánea, era cambiante. No sabemos el destino de la consecuencia, razón por la cual cualquier acto que realizamos produce finalmente sufrimiento, dolor, duda, inquietud. ¿Cómo puede ser cómo puede ser que cualquier cosa que conozcamos produzca dolor? ¿Cómo puede ser que cualquier cosa que conozcamos produzca duda, sufrimiento? Entonces, ¿qué sentido tiene la experiencia? ¿Qué sentido tiene el saber? ¿Qué sentido tiene entonces vivir si todo finalmente termina y el vector, la dirección sobre lo cual la siguiente cosa aparecerá, nunca sabremos de dónde es? ¿Cómo puede ser que la vida produzca sufrimiento? Lo produce por la momentanía de su experiencia, porque nada es permanente, porque todo absolutamente es inestable. Y basados en esa simpleza, en que la conciencia y el conocimiento, y que la experiencia de existir tiene que ser beneplácita, tiene que ser favorable, y tiene que ser constructiva, tiene que ser una modalidad diferente de conocer las cosas. La experiencia del ser humano no puede ser momentánea, no puede ser basada en lo pretérito o en lo futuro, y descargarnos a una experiencia para que después de vivida no sepamos qué va a pasar, porque ni siquiera ser felices es suficiente, porque quien es feliz ante la experiencia de poder perderlo se hace infeliz. Si la persona está sana, está con vida y es joven ante la perspectiva de que no puede hacer nada por evitar que eso cambie, entonces esa experiencia de gratitud y tranquilidad se convierte en algo que genera inquietud o un tipo de duda. ¿Cómo puede ser que la vida sea eso? Tiene que haber otra condición. Los antiguos orientales plantearon esto. Se dieron cuenta que más allá de la experiencia, la conciencia tiene que ser un evento integrador y si integra, tiene que integrar a todas las cosas, tiene que permitirse, tiene que saborearse la experiencia de lo total, más que de lo individual. Y empezaron un trabajo de investigación personal, analizando su mente, analizando su realidad, analizando su operatividad. Ese trabajo no lo hemos hecho en Occidente. No hemos llegado a conclusiones profundas sobre nosotros mismos. Todavía no hemos definido qué es la conciencia en Occidente claramente. No hay una definición única. Aún no definimos ni siquiera qué es la mente. No definimos qué es la atención. No sabemos muy bien qué es la cognición ni cómo opera la cognición. Las
Los planteamientos que implican una definición son los elementos fundamentales de lo que somos y lo que es nuestro origen no están definidos. Oriente nos lleva miles de años de adelanto en este tipo de cosas. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer si todo lo que conocemos, gracias a nuestra conciencia individual, tarde o temprano, ante la dificultad de poder plasmar algo estable, produce sufrimiento? ¿Qué hacer entonces? La respuesta intentó otorgarla Oriente induciendo a que lo que somos, nuestro origen, es más que nosotros mismos. Tenemos que encontrar una forma especial de poder mirar el mundo, de poder observarnos a nosotros mismos, de tal manera que al hacerlo podamos encontrar algo permanente, algo estable. Tenemos que fracturar la posibilidad del cambio en la cognición. Tenemos que romper las cadenas que nos atan a lo fragmentado y a lo momentáneo. Pero ¿cómo hacer si la comprensión que tenemos de nosotros mismos es tan clara y tan definida, es tan parcial y tan limitada? ¿Cómo hacer eso? Los oyentes plantearon entonces que la solución es una correcta cognición. Tenemos que comprender correctamente, tenemos que entender qué es lo que las cosas son claramente, porque en la medida en que comprendemos de una forma que sea estable, correcta, podemos entender la totalidad de lo que somos y lo que es el mundo. Los orientales plantearon una idea que es excepcional, sencilla por lo simple, pero excepcional por sus consecuencias. Hablaron de que el problema que tenemos básicamente es un problema de atención. No conocemos nuestro origen, porque lo que nosotros somos parte y nace en un momento del tiempo y del espacio del cual hay algo previo siempre. Entonces nunca sabremos nuestro raigame, nuestra génesis, nunca. Lo que somos como personas se esconde en la noche de los tiempos y siempre hay una experiencia atrás, razón por la cual tenemos que tratar de atendernos y entender el mundo desde una perspectiva un tanto diferente, profundamente más integradora. Y los orientales plantean una cosa que actualmente en Occidente no se esgrime, es que la atención tiene diversas formas de expresión, tiene diversas formas de distribución. Cuando atendemos, no atendemos de igual manera. Hay formas excepcionales de atención, hay formas excepcionales de observar el mundo. Hay formas excepcionales de atender el mundo. Cuando se ama a profundidad, cuando se comprende en esencia, esa modalidad de atención no es la misma atención que cuando una persona está distraída, no es la misma que cuando se sueña. La atención puede cambiar, extrañamente puede modificarse, de tal manera que la neuroplasticidad del propio cerebro se puede adecuar a cualquier condición, creando autopistas de información que permiten que la realidad de las cosas se perciba, pero de diferentes tópicos. Así como un niño ve la realidad desde sus 3 o 4 años, y un adolescente la observa desde sus 11 o 12 años, pero un adulto la experimenta desde sus 20 o 25 años, y aunque cada quien tiene una percepción clara y real de lo que está experimentando, cada uno de ellos concluye diferentes cosas sobre el mundo que observa. Los orientales plantean una cosa muy elemental. Es que cuando ustedes están observando el mundo, cuando me ven, cuando me escuchan, cuando huelen, cuando tactan, cuando gustan, cuando recuerdan, como por ejemplo en este instante, muchos de ustedes acopian cuando atienden y conocen eventos que son innecesarios en este instante. El truco de la atención consiste básicamente en situarnos en un ambiente que se llama presente. Presente es el entorno donde las conocemos cosas que evidentemente son necesarias, que son fundamentales. Por ejemplo, si ustedes me escuchan, pero están pensando en lo que va a ser la siguiente intervención de Marta, entonces notarán ciertos susurros de mi voz, pero no sabrán exactamente lo que estoy diciendo. Si ustedes están pendientes, porque siempre hay uno que está haciendo así con las uñas.
Siempre hay uno que está haciendo eso. Siempre hay uno que está mirando la cabeza del frente. Y eso mientras me escuchan. Siempre hay uno que está recordando algo. Siempre hay alguien que está sintiendo otra cosa. Nuestros instantes básicamente están llenos de información innecesaria. ¿Han visto cuando se compra la cebolla? Bueno, yo no sé mucho de esto, pero cuando se compra la cebolla compra uno todo. Y al final lo que toma es un pedacito, un gajo, que es lo que se usa para cocinar. Lo demás se tira, se bota o se da para hacer otro tipo de cosas, para animales, o como abono. Cuando ustedes me observan, toman toda la cebolla. Hay cosas de lo que ustedes están percibiendo ahora que no sirve. Mucho de lo que están ustedes escuchando y observando no sirve. Por ejemplo, no sirve que estén pendientes de su cuerpo. Ahora lo están. No sirve que estén pendientes de su familia. Ahora lo están. Ahora pueden recordarlo. Pero no sirve eso. No sirve, por ejemplo, que están recordando cosas que van a comer o cosas que van a hacer mañana o pasado mañana. Eso es parte de la cebolla que no es necesaria, es parte de lo que no alimenta, es parte de lo que no requerimos para cocinar. Cuando ustedes me observan, tenemos un problema innato de la forma errónea en cómo conocemos el mundo, de la forma absolutamente aleatoria y fantasmagórica que observamos las cosas. Es que podemos situarnos en un mundo que contiene eventos, muchos de ellos innecesarios, pero no podemos situarnos en lo que se suele llamar presente. El presente es una herramienta exquisita, maravillosa, que implica necesariamente que cuando ustedes atienden las cosas que son relevantes, dejando de lado las cosas que son irrelevantes o innecesarias. Nuestras mentes son tan caóticas, son tan complejas, nuestras mentes son tan niñas, que todo el tiempo junto con la cebolla colocamos en el mercado el pedazo de tierra con el que iba sembrado, el césped que había al lado y finalmente lo que queda de todo lo que pesamos sirve muy poco. El problema que impide que la cognición individual, que la conciencia individual derive de una comprensión profundamente integradora, es la cantidad de información que hay cotidianamente en nuestra mente que es innecesaria, que simplemente es absurda y a la que le llamamos fantasía. El caos de una cultura, el caos de una persona se mide en su nivel de fantasía. La dificultad del sistema nervioso se impide en la capacidad de huir de la realidad para situarse en un mundo inexistente. Nosotros, culturalmente, estamos enfermos de fantasía. Les es fácil irse de sus cabezas a lugares incognoscibles, totalmente aleatorios, absurdos. Ojalá ustedes cuando se fuesen de mi charla, mientras hablo, cuando se distraen, digo, ojalá se fuesen a lugares mejores de lo que estoy diciendo. Ojalá ustedes pudiesen cabalgar en ideas mucho más profundas o más interesantes mientras les hablo. Pero la mayoría de las veces cuando la distracción viene, cabalgan en circunstancias y ideas que son absolutamente atrofiadas, absurdas, innecesarias y irrelevantes. Nuestra falta de control de la propia percepción hace que veamos el mundo de nuestra prerrogativa, de nuestro terruño, de nuestra propia individualidad y perdamos una opción profundamente interesante, que es la opción de la cognición total, de una conciencia que se distribuye en todas partes, en todos los lugares. Desde antaño se usó el concepto de presente como elemento esencial para distinguir la forma en cómo debemos conocer el mundo. El presente no solamente es la hora del reloj, ese es el presente termodinámico, ese es el presente de la física.
El presente cognitivo es aquel que nos sitúa atensitivamente en lo que debemos atender, en lo que es correcto atender, lo que es necesario atender, lo que prima en la cognición, lo que debe ser atendido, lo que es relevante para la persona para poder conocer. Cuando unimos los dos, el presente cognitivo y el presente termodinámico, entonces aparece lo que llamamos el presente genérico, el presente. El presente es un lugar, un tiempo, un entorno en el que viven los niños. Los niños son absolutamente presenciales, por esa razón aprenden tantas cosas. En 3, 4 años aprenden 2, 3, 4 idiomas. ¿Saben lo que es aprender un lenguaje, 2 o 3, con absoluta pulcritud? Lo que se necesita en un sistema nervioso, se necesita un nivel de atención terrible e inimaginable, es el que tienen ellos de pequeños. Los niños están acostumbrados a percibir lo que es necesario. Los adultos, en cambio, estamos acostumbrados a proyectarnos en un lugar, en un marco temporespacial absolutamente absurdo. En la medida en que vuestras mentes, en la cotidianidad, sean capaces de situarse y conocer aquellas cosas que en ese instante sean relevantes, entonces empezará a haber una magia en sus propias mentes, aparecerá a haber un cambio en su propia percepción. Empezará a ocurrir algo como cuando ocurre el sueño, que descansamos, nos situamos dentro de las cobijas, descansamos, relajamos, cambiamos la respiración y saltamos al sueño. Así en los prolegómenos de la presencia, todo se alista para saltar a una experiencia que es novedosa. El presente lleva experiencias y a formas de percepción que son especiales, espectaculares. La más espectacular de ellas le llamamos la no dualidad. La no dualidad es un concepto que acuña la filosofía oriental, especialmente la Advaita. Tiene que ver con la capacidad de un ser humano de estar constante y completamente presente en diversos actos de su vida cotidiana. Cuando una persona es capaz de filtrar la información que percibe y sin importar en qué lugar consecutivamente es capaz de situarse como corresponde en ese momento, ocurre una magia, como la magia de dormirse, pero en este caso ocurre la magia de la no dualidad. Esa persona cambia la distribución de su propia localización en donde conoce. Antes ocurría que se situó en una parte de sí mismo, del campo de percepción, pero resulta que en la no dualidad aparece una experiencia nueva, única y novedosa, y es que el perceptor se expande en todas partes del campo. La condición de percibir claramente, de manera sostenida y de forma eficiente la cognición, es decir, cuando hay atención eficiente, el perceptor deja de localizarse en una zona llamada yo, para localizarse en toda la zona del campo, como lo hace un gas que se sale de un contenedor en un espacio, una sala como esta. Entonces ocupa todas partes del campo. Parece una ebriedad. Es profundamente quieto. Es profundamente estable. Se puede actuar. Se puede sentir, se puede amar. Se habla sin saber quién habla, se piensa sin saber quién piensa, se expresa sin saber quién expresa. Cuando se habla, las palabras salen por su propia naturalidad de manera fluida, automáticamente líricas, si eso es lo que se desea, o de forma fuerte, clara e imperativa si lo requiere. Eso empieza a aparecer, eso empieza a integrarse, eso que es conciencia, eso que es el origen empieza a acercarse al propio origen. El origen no es la conciencia individual, el origen es aquello que es, aquello que sabe que todo es. Pero aquello que sabe que todo es tiene una condición. Y es que aquello cuando conoce es todas las cosas, no está en un lugar de aquello que conoce, sino en todas partes de aquello que es. Es con aquello todo lo que es al tiempo. Este juego maravilloso de la percepción
Este juego maravilloso del reconocimiento de lo que somos, este juego maravilloso de lo que es el origen de las cosas y de lo que somos, se puede dar en la cotidianidad bajo cualquier circunstancia indicativa. Se puede dar mientras ustedes me escuchan ahora mismo. Lo único importante es que deben estar atentos a lo que deben conocer. Y todo aquello y lo demás no es necesario. No deben promulgar que desaparezca espontáneamente si la necesidad de saber es propia del presente. Él mismo hará el trabajo para poder llegar claramente a la prerrogativa de la eficiencia. Los orientales descubrieron varias formas de atención eficiente, porque por lo tanto definieron varias formas de cognición. Todas ellas terminan en una especie de práctica maravillosa que se llama la meditación. La base de la meditación es que la conciencia se conozca a sí misma. Ustedes no serán jamás partícipes del proceso de la libertad, porque en el camino se disolverán en el campo para ser parte de todas las cosas. Solamente el origen es capaz de percibir al origen. Solamente el origen es capaz de conocer al origen. Es más, solamente el origen existe en todas las cosas. Nuestro mundo, debido a la forma errónea como lo interpretamos, por la forma errónea en que lo conocemos, por la manera extraña en cómo intervenimos con elementos innecesarios en los instantes del presente. Por eso de que percibimos más de lo necesario y lo que hacemos es crear toxicidad en los instantes presenciales introduciendo información que es innecesaria, hace que el mundo se vea lleno de fronteras, que el mundo se vea lleno de limitantes. La no dualidad es un mundo en donde ustedes cuando conocen perciben los objetos pero no distinguen las fronteras que ellos delimitan. Es como un risotto, la no dualidad es como un risotto de percepción, donde las formas se confunden en la nata y la nata en las formas, y las formas en el arroz y el arroz en la nata. La no dualidad es un estado maravilloso de percepción, en donde el perceptor ocupa todo el lugar de aquello que conoce. Se parece mucho a una ebriedad. Se parece mucho a tomarse 2 o 3 whiskies, 2 o 3 cognacs, media botella de vino. Se parece mucho, por ejemplo, a estar profundamente enamorados, donde la alegría del sentimiento inunda todas partes de aquello que vemos. Se parece al sol cuando inunda la tierra y todo lo ilumina. Se parece al espacio que contiene todos los volúmenes. Se convierte en una sensación agradable, quieta, tranquila, firme, en un saber sosegado, en una espera tranquila, en un permitir que las cosas pasen, en un contentamiento ante las cosas que ocurren, en un vivir sin conflicto y sin esfuerzo, en aceptar el sufrimiento y convertir al dolor en amigo. Cuando el ser humano es capaz de atender de manera continua sin que aparezca pensamientos parásitos, pensamientos que no son necesarios, cuando acostumbramos a colocarnos en los eventos cotidianos bajo la simpleza de, por ejemplo, una mariposa que se posa sobre las hojas de un árbol sin que este árbol se mueva, sin que la hoja se mueva, cuando la mariposa revolotea suavemente sobre la hoja y se posa en ella y la hoja no se mueve, cuando ustedes revolotean en la percepción sobre los objetos y la mente no se mueve en exceso, cuando son capaces solamente de escucharme sin escarnio, cuando son solamente capaces de verme sin mirar más allá de lo que es prescindible, cuando simplemente ustedes se permiten estar en lo que ocurre, en lo que acontece, cuando estamos en el aquí y en el ahora, en ese famoso presente que todos los libros hablan, entonces ocurre una magia. El perceptor cambia, deja una zona de su cognición y aparece en todas partes. Esa neuroplasticidad hace que el cerebro funcione como una unidad integrada. Y de esa forma entonces la prerrogativa que tenemos de lo que las cosas son cambia. Hay un instante
donde la percepción puede ser tan intensa, jóvenes, donde el presente puede llegar a ser tan intenso, que las fronteras que construyen los objetos y más allá de los objetos y más allá de los sentidos, donde el complemento del campo se abre, donde se rompe el universo, donde el espacio más allá de las fronteras que limitan un sitio, un lugar, se abre a todas partes. Y ello que es lo que es, empieza a conocer. Ello que es lo que es, sabe que todo existe y todo lo percibe simultáneamente. La parte y el todo son al unísono una realidad. Y esa experiencia profunda es la que llamamos samadhi. Es el acto supremo de la meditación. Entonces, cabalgarán sobre las esferas del tiempo y del espacio y observarán inclusive mundos que aparecen y desaparecen en la realidad de la existencia. Podrán darse cuenta que evidentemente el universo no es más que la expresión material de la propia conciencia. Porque eso ahora se ha revelado, eso que es lo que es, más allá de las delimitaciones de la propia historia y de la conceptualización dialéctica de la mente, ahora se revela. Se revela en forma de bienaventuranza absoluta, de existencia absoluta y de conocimiento absoluta. Ese es el origen. Ese es el origen del origen. Eso que comprende todo lo que es. Eso que es capaz de comprender todo lo que es y mientras tanto simultáneamente comprenderse a sí mismo. Los orientales intentaron sistematizar estos procesos. Intentaron sistematizar estos medios, estos elementos. Y para ello forjaron ciertas técnicas, ciertos mecanismos a través de los cuales ustedes pueden aprender a situarse en lo que debe acontecer. Miraba el reloj porque llevamos casi 45 minutos de charla. Les pregunto, en estos 45 minutos, ¿ustedes se han distraído en algún momento? ¿Han ido a algún sitio? ¿Han viajado? ¿Han hablado con alguien? ¿Han comido algo? ¿Se han aseado? ¿Han opinado? ¿No es cierto que sí? En esos 45 minutos se han ido a muchos sitios, algunos de ustedes. Intento a veces retomar las ideas para que aquellos que se han ido, cuando vuelvan, en algún instante logren apearse, ¿no?, al coche que lo lleva de nuevo al concepto que quiero decir. En mi caso no. He estado 45 minutos con ustedes. Solo para ustedes. Solo acá. El mundo más allá de las paredes de este instante para mí ha muerto durante todo este tiempo. No busco nada en lo que digo, ni me esfuerzo siquiera por decirlo. Solamente comparto de manera limpia, simple aquello que siento, aquello que entiendo. No me preocupo si lo que digo, no me preocupo si lo que digo es certero o falso, bello o feo. Simplemente me expongo y le permito a aquello que es que hable. No me preocupo por ser yo quien lo dice. No me preocupo por apresar las ideas y forjarme como productor de ellas. Así como el espacio no se preocupa por querer ser otra cosa, así en ese instante no me preocupo por querer buscar otro elemento, excepto estar con ustedes. En cambio, ¿ustedes están conmigo? ¿Ustedes han apostado lo mismo cuando me escuchen? Si ustedes apuestan lo que yo hago mientras hablo, en ustedes pasará una cosa. Extrañamente su mente irá a un régimen de percepción donde están en todas partes. Engloban todo desde todos los lugares. Será como el espacio que observa. Eso les acercará a la libertad. A la terrible libertad que es lo prolegómeno del abismo mismo que lleva al origen. Jóvenes, el origen está circundado por abismo. Hay un inmenso abismo que rodea el origen. Es un abismo de yo.
Es un abismo donde no hay fractura ni partes. Es un abismo donde no hay fracciones. Es un abismo donde no hay individualidad. Hay un abismo terrorífico que lleva a la pérdida de la propia voluntad y a la entrega total y absoluta. Eso es lo que lleva al presente. El presente lleva un terrible abismo. Un abismo donde aquello toma el control. Donde saber cómo ni por qué simplemente cedemos, nos sometemos a algo que nos supera totalmente. Y a través de ello, a través de ese sometimiento, lo que recibimos es quietud, tranquilidad, libertad. Si ustedes me observan y me escuchan atentamente, ustedes desaparecerán. Si ustedes están concentrados en lo que yo estoy hablando, mientras lo hacen correctamente tendrán que desaparecer. Estarán suspendidos en un lugar que no saben cuál es. No podrán evitarlo. Podrán entender sin saber por qué entienden. Podrán saber lo que les digo sin saber exactamente qué es lo que les digo. Si ustedes están profundamente concentrados, si su atención se vuelca totalmente sobre mí, si solamente lo que yo digo es lo relevante para ustedes en este instante, entonces su mundo mental se va a transformar, van a cambiar. Presos de esa realidad, presos de ese mundo, se suspenderán en un lugar sin tiempo. Lo que ustedes son desaparece, ustedes ya no existirán más. Serán libres porque no tendrán el ancla de su propia conciencia individual. Eso les pasa cada vez que se concentren. Cada vez que la atención sea parte del presente, la relación entre perceptor y percibido, la relación entre objeto y sujeto se va a modificar, de tal manera que llegará un instante en donde el abismo aparece y cuando él surja, entonces tendrán que dejarse caer a él. Y en esa caída, en la caída de la propia pérdida de la experiencia personal de la voluntad se encontrarán. Atravesando ese abismo está el origen. Atravesando el abismo de la yoidad está el origen del origen. Es un lugar sin tiempo. Es un lugar más allá de todo lugar. Es un universo donde todo puede ser, pero todo puede ser simultáneamente. Y serán eso que conocen, serán eso que sienten y serán eso que viven. El Advaita estudia formas diversas de cognición en función de la atención que dispongamos de las cosas a través del presente que se produzca. Verán lugares de más quietud, de más estabilidad, de más tranquilidad, de más vacuidad. ¿Estamos de acuerdo que mientras ustedes están concentrados, ustedes desaparecen? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo que la conciencia personal desaparece cuando ustedes están profundamente atentos en mí? ¿Es así o no? ¿No es cierto que ustedes desaparecen constantemente del mundo en donde yo les estoy hablando? ¿No notan a veces que están completamente suspendidos en las palabras? Que las palabras lo atrapan y que realmente escuchan sin saber quién escucha y entienden sin saber quién es el que entiende, ¿lo notan? Una forma superior de percepción, un escalón bajo, un escalón de los 3 escalones que existen en este proceso de percepción que lleva la meditación, es este tipo de actividad cognitiva, la concentración. Una atención eficiente les lleva a que ustedes desaparezcan como objetos de percepción. Eso es un descanso, es una maravilla, es libertad momentánea. Cuando ustedes están concentrados en mí, simplemente lo que han hecho es desechar información innecesaria que hay en el entorno. Su atención se vuelca espontáneamente a lo que soy, a lo que digo, y de esa manera, de esta forma, volcados completamente, ustedes desaparecen de la percepción. Esa es la magia de estar atentos.